Ahorita estoy pasándoles el Excel, el formato Excel a la coordinadora para que lo pueda enviar por el grupo de WhatsApp. Ahorita voy a enviarle y terminamos de revisar rápidamente la teoría y tenemos casos los cuales vamos a aplicar eh, para desarrollar esa matriz hipersonal. La vamos a ver en conjunto. Deme un segundo, por favor. Bien, ya le pasé a la coordinadora el curso, el Excel. Se lo estoy pasando y ya que terminamos de revisar la teoría, ya la vamos a poder ir abriendo para poder hacer la clase. Bien, entonces, bueno, ya hoy día tenemos la clase 5 y tenemos el taller práctico, ¿no? Volviendo a repetir, pues que la matriz así per se, como ustedes ya tenemos conocimiento, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que permite reconocer la existencia de peligros, ¿no? Peligros en un ambiente de trabajo, identificar peligros, evaluar riesgos y proponer medidas de control, ¿no? En eso se basa la matriz per se, teniendo siempre en cuenta la magnitud de los riesgos asociados, ¿no? En clases previas nosotros hemos podido identificar peligros, ¿no? Recuerdan, hemos también hecho dinámicas de qué tipo de peligro es, ¿no? El cual hemos identificado. También hemos evaluado el riesgo y también proponiendo medidas de control adecuadas, ¿no? También hemos visto, recuerdan, la jerarquía de controles. Entonces, básicamente, ese es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? Los componentes de la matriz per se, primero, es identificar el peligro. Es la clave, ¿no? Porque si yo no identifico un peligro, no voy a poder desarrollar una matriz per se porque va a estar incompleta, puede generar un accidente. Imaginemos que un área de trabajo que van a soldar, ¿ok? Yo identifiqué de repente, yo para soldadura tengo la careta de soldar, tengo el extintor en la zona, no tengo la mascarilla para humos metálicos, no tengo la chaqueta de cuero, el escarpín, tengo todo ese material, tengo mi extintor y ya, entonces digo, ya, entonces tengo los FPs, empiezo a soldar. Y durante la soldadura cae una chispa o un material inflamable y se genera un amago de incendio. Entonces, ¿qué faltó ahí, por ejemplo? Ahí fallé en la identificación de peligros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque probablemente para que haya caído una chispa y se haya prendido, ustedes saben que para que haya un amago de incendio tiene que haber algo inflamable, ¿no? El de por sí no se va a prender sobre el fuego. El fuego necesita un material inflamable, combustible, oxígeno, ¿no? Y el calor. Entonces, probablemente he fallado ahí en identificar el peligro, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si antes de soldar yo identifico que hay material inflamable? Entonces lo muevo, si no lo puedo mover, lo contengo poniendo, no sé, una manta ignífuga o algo que me impida a que llegue el calor ahí. Entonces, identificar peligros es la clave, ¿no? Si yo no identifico bien un peligro, definitivamente voy a tener consecuencias como probablemente puede ser un accidente, una condición subestándar, un incidente peligroso. Entonces, esa es la clave, ¿no? Entonces, siempre yo hago la recomendación de que para validar un trabajo, un proceso, nosotros como seguridad hay que pensar 360 grados, ¿no? Hay que ver, hay que ponernos en los escenarios, ¿qué me podría pasar? ¿Qué podría pasar si, qué podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Lo tengo controlado o no lo tengo controlado? ¿He identificado esto o no? ¿No? Porque le he puesto un ejemplo de soldadura, pero de repente en altura también, no recuerdo si en esta clase, en otra clase les conté de un trabajo en altura en el cual estaba todo bien, todo saneado, los puntos de anclaje, el andamio, el trabajador con capacitación, una escalera para rescate en altura, el arnés, todo estaba bien, pero lo que había fallado era el tema del viento, ¿no? Como fue un trabajo nocturno, perdón, fue un trabajo de tarde,
el proveedor no había visto qué tanto viento iba a haber, ¿no? Y ese día los vientos eran muy fuertes, que superaban los 20 kilómetros por hora, y hizo que el andamio se destabilice y el trabajador caiga, pero estaba con su punto de anclaje, entonces se rescató y no pasó nada, pero igual, ¿no? Hay que falló, por ejemplo, identificar un peligro. ¿Qué peligro era? Un peligro, digamos, natural, que es el viento. Entonces, en diferentes escenarios tengo que situar, ¿no? Para poder identificar todos los peligros necesarios para una actividad. Después de que ya identifique el peligro, tengo que evaluar el riesgo, ¿no? Evaluar el riesgo según el cuadrito que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué tanto de riesgo es? Alto, medio, bajo, intolerable, trivial. O sea, tengo que ver qué magnitud es el riesgo. O sea, qué es lo que pueda pasar. Puede pasar un tropezón, que es algo leve, o puede pasar un incendio, puede pasar incluso muerte, puede haber una caída de desnivel. ¿Qué es lo que puede pasar? Un desmayo, o de repente nada más una caída de nivel. Tengo la evaluación, luego controlo, ¿no? Esto también es clave, ¿no? Como les había comentado, no simplemente cualquier control va a ser el EPP. O sea, el control tiene que ser de acuerdo a la actividad que se va a hacer. Generalmente siempre se busca utilizar un control de ingeniería, una sustitución del peligro, una eliminación del peligro, ¿no? En el caso ya no se pueda, se usa EPPs y control administrativo, que también lo hemos explicado. Entonces, estos son los tres componentes principales para poder desarrollar una matriz per se. Este es el formato referencial de una matriz per se. No la ley te da, su decreto supremo te da un formato. Entonces, en realidad, cada empresa crea su formato, pero en base a lo que te da la normativa. O sea, la normativa te da lo mínimo. Ya tú ves si le agregas un poco más, ¿no? El auditor o el fiscalizador no te va a decir por qué tienes más campos que yo, por qué le pones de color verde, por qué le pones acá. O sea, no te va a cuestionar el diseño. O sea, tú le puedes poner el diseño que gustes, pero tiene que contener lo mínimo que te pide, que es qué personas están expuestas en esa actividad, si la actividad es rutinaria o no rutinaria de emergencia, cuál es el requisito legal, el peligro, el riesgo, los controles y quién es el responsable. Entonces, si tenemos todo ello, así pongamos un formato más grande, un formato más pequeño, no nos van a decir nada, ¿no? La idea es que el peligro esté identificado, ¿no? El riesgo sea evaluado y haya un control necesario. Entonces, el Excel que les he compartido, bueno, la coordinadora que me imagino ya les está compartiendo a su grupo de WhatsApp, es un formato referencial que les puede servir si gustan ustedes o puede mejorar. Y yo me imagino que deben haber mejores formatos, no hay problema, pero contiene lo mínimo que te pide la ley. Contiene lo mínimo que te pide la ley y ese vamos a desarrollar en la clase del día de hoy. Allá, justamente mencionaba esta parte, ¿no? Porque la ley sí te pide que en la hiper sean consideradas actividades rutinarias, actividades no rutinarias y actividades de emergencia, ¿no? ¿Qué actividades rutinarias, cuáles son las actividades rutinarias? Las que hago todos los días o rutinariamente, una o dos, o como dice acá, ¿no? Una o dos veces al día en un periodo de 15 días. Por ejemplo, si yo soy supervisor, una actividad rutinaria para mí va a ser ir a los frentes de trabajo, porque yo soy supervisor, tengo que supervisar los frentes de trabajo. Entonces, para mí va a ser rutinario, ¿no? Esa actividad. ¿Cuándo va a ser no rutinaria? Dice, se realiza la tarea una vez al mes o solo durante un ciclo determinado de tiempo. Entonces, de repente, si a mí mi jefe me dice, tú eres supervisor, pero ¿sabes qué? Cada 6 meses quiero que vayas a supervisar la sede, otra sede que tenemos, pero quiero que vayas cada 6 meses nada más. Entonces se vuelve algo no rutinario, ¿no? Ya no lo hago seguido, la hago cada 6 meses o cada un ciclo regular. Esa actividad se mueve no rutinaria. ¿Y por qué es importante? Porque la ley te pide también que mapeemos, identifiquemos peligros de actividades no rutinarias. No porque quizás porque no sean rutinarias, tiene que aparecer en mi hiper, ¿no? No va a ser tan frecuente, pero igual el peligro está, ¿no? Si yo me voy a otro lado, ¿qué peligros voy a tener? Peligro de vehículos en tránsito, riesgo de atropello, riesgo de robos, ¿no? Porque estoy externamente en mi zona de trabajo. La ley también te pide considerar actividades de emergencia, ¿no? O peligros de emergencia en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá lo regular es siempre poner los sismos porque los sismos no sabemos cuándo pueden ocurrir y le pueda ocasionar a cualquier persona independientemente de dónde esté su empresa. Y también yo acá recomiendo en emergencia poner el tipo de emergencia el cual esté más relacionado a donde está la empresa. Por ejemplo, en mi caso, como les había comentado, mi trabajo está en Chiclayo,
y en Chiclayo en verano siempre tenemos lluvias en esta estación de verano y son lluvias fuertes en todo el norte del Perú. Entonces en mi hiper como actividad de emergencia está el tema de lluvias, ¿no? ¿Qué hago? No sé si en Lima, creo que en Lima no suele llover mucho, ¿no? Y si llueve es algo trivial, no es como que acá en el norte que se empoza, no se empoza el agua, no hay pase, hay riesgo eléctrico por el lluvia, entonces quizás ahí no considerar, ¿no? Pero imaginemos que estemos en una mina, en una minería donde hay truenos, incluso tormentas eléctricas. Entonces, este tipo de actividad de emergencia se deben poner ahí. ¿Por qué? Porque le aplica a esa minería, ¿no? De repente, obras de construcción que están cerca a huaicos, no sé, o empresas cerca a volcanes, etcétera, ¿no? Debe ir ese tipo de actividad de emergencia en sus matrices y per se, ¿no? Porque la ley se es clara en decir que tienen que estar mapeadas actividades rutinarias, no rutinarias y las actividades de emergencia. Entonces ya entramos un poquito a lo que les pedí que revisen la semana pasada. Vamos a explicarlo también porque esto es lo que vamos a aplicar, ¿no? Recuerdan que yo les expliqué la semana pasada esta tabla, ¿no? ¿Cómo hallo la probabilidad? Para hallar la probabilidad de una actividad, de qué me puede pasar el peligro en probabilidad, es la suma de cuatro factores. La suma de personas expuestas, está aquí, personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación y exposición al riesgo. ¿Ok? Entonces, cada uno me puede dar uno, dos o tres. Uno, dos o tres, cualquiera. Y la suma de estos cuatro me va a dar finalmente mi probabilidad. Entonces, en el Excel ya está configurado que lo que tú pongas va a sumar, ¿ok? Entonces, ¿cuándo me va a tocar personas expuestas? Cuando tengo personas expuestas entre uno a tres personas, le marco uno. Cuando tengo personas expuestas entre 4 a 12, le marco 2. Cuando tengo de 12 o más de 12, le marco 3. ¿Ok? Pero personas expuestas quiere decir qué persona está expuesta a ese peligro, ¿no? Por ejemplo, si mi peligro es uso de amoladora, vamos a suponer, ¿no? Mi peligro y mi riesgo es corte de manos. Y en la zona de trabajo están laborando en un taller. En ese taller hay 10 personas, pero simplemente uno está con la amoladora. ¿Cuántas personas expuestas serían para ese riesgo de corte? Para el riesgo de corte solamente sería uno, ¿no? O en todo caso, si su compañero está trabajando con otra persona de apoyo, él también podría tener un riesgo de corte porque el disco puede salir, ¿no? Pero el disco no va a salir volando, pues, no sé, a todo el taller de 10 metros y afectarle a todos, ¿no? O sea, no sería posible. Entonces, las personas expuestas yo le tendría que marcar uno, ¿no? Porque están entre uno a tres personas. Pero, por ejemplo, imaginemos fumigación. ¿No? Imaginemos la actividad el peligro de ese gas de fumigación. Imaginemos que no sé si han visto ustedes en las noticias a veces que en las agros, en las agroindustrias, a veces hay personas que cuando han fumigado plantas se han desmayado por el olor. Entonces, si tengo un campo donde van 50 personas y yo fumigo ese campo, lógicamente todo ese humo de fumigación le va a afectar a las 50, ¿no? No solamente le va a afectar a uno, porque es un gas que se expande. Entonces acá mis personas expuestas para ese peligro cambiaría. Ya no sería uno, ¿no? Yo le marcaría tres porque son más de 12, ¿no? En este caso, el ejemplo fue más de 50 personas. Entonces, de esa manera se analiza el ítem de personas expuestas. Para procedimientos existentes, lo mismo, ¿no? Si existe un procedimiento como tal y el procedimiento es satisfactorio, ¿qué quiere decir que el procedimiento es satisfactorio, ¿no? De repente, si tienes un procedimiento de trabajos en altura, y yo le pregunto al trabajador, ¿y cómo se elabora en altura? Y él me lo dice tal cual el procedimiento, o sea, tampoco es que me lo sepa de memoria, ¿no? Pero o sea, que tiene nociones, que yo sé que es satisfactorio con el procedimiento que tiene, entonces yo le marco uno. Si al evaluar el peligro veo que el procedimiento existe, pero el trabajador no sabe nada del procedimiento, ya le pongo al menos dos, porque existe, pero el trabajador no lo sabe, ¿no? Porque hay muchas empresas donde tienen sus documentos, tienen su procedimiento, pero al final tú le preguntas y no sabes, es como si no lo hubiera leído. Pero hay que se le pone dos, ¿no? Y cuando le pongo tres, cuando ni siquiera no existe el procedimiento y tampoco lo conoce, ¿no? Pero aquí también hay que tener un poco de criterio, o sea, porque tampoco es como un procedimiento como tal, ¿no? O sea, de repente hay empresas que no tienen procedimiento, pero tienen un estándar de trabajo, tienen un instructivo, no sé, tienen al menos un cartel con información en el cual está su procedimiento, pero digamos más específico, ¿no?
Entonces ahí también puedo jugar con ello. No es que ya un procedimiento de trabajo que sea de 1000 hojas, o sea, tampoco, ¿no? La cosa es que la idea es que al menos haya un estándar o una indicación al trabajador cómo lo vas a hacer de manera segura, ese trabajo, ¿ok? No necesariamente tiene que ser un procedimiento escrito de 100 hojas, no, o sea, con tal de que haya un estándar o que el empleador le ha dicho, ¿sabes qué? Yo te doy esas indicaciones para que lo hagas seguro este trabajo, ya se considera como un procedimiento, ¿ok? Entonces ya esa evaluación también del trabajo de la persona. La parte de capacitación es, bueno, acá sí es respecto a capacitación, acá pues sí, ¿no? La única manera de acreditar que tú has capacitado es que tengas tu registro de capacitación y por fotos, ¿no? Pero en todo caso el registro, ¿no? Porque el registro de capacitación es un registro obligatorio para la ley. Entonces le voy a marcar uno si yo tengo que evidencia que el personal ha sido capacitado o entrenado y que la persona conoce un poco, ¿no? Porque también recuerdo yo que un día le pregunté a un trabajador, tenía su registro en físico, ¿ah? Y le digo, o sea, él era un proveedor y yo era la contrata principal. Entonces yo voy y el prevencionista me da la charla y me dice, hoy día hemos hablado del uso de PPs. Y le digo, ah, ya. Le pregunto al trabajador, ¿de qué ha sido tu charla? Y no me dice nada. Bueno, digo, seguro se olvidó, pero qué raro, ¿no? Porque ha sido recién. Le pregunto a otro trabajador, le pregunto y se ríe. Voy a otro, me dice, Inge, no hemos pasado charla. Entonces, ¿qué había pasado? Que le habían hecho firmar y la charla no se había dado. Entonces, eso también es muy común a veces, ¿no? Solamente hacen llenar sus registros y en realidad eso está mal, ¿no? Porque estás llenando algo que no, y pues el trabajador simplemente va a obedecer. Cuando no tenemos, cuando tenemos acá dice, ¿no? Cuando el personal no ha sido capacitado y no tenemos un registro de evidencia, le voy a marcar uno. Cuando le voy a marcar dos, cuando tengo un registro de capacitación y el personal más o menos no conoce parcialmente, ¿no? Dos. Y tres, pues cuando no tiene nada, ¿no? Ni sabe el trabajador lo que va a hacer, ni tampoco lo han capacitado. Y en exposición al riesgo, le voy a marcar uno cuando es una actividad que hago al menos una vez al año o esporádicamente, ¿no? Una actividad o cuando me expongo al peligro, ¿no? Me expongo al peligro al menos una vez al año o esporádicamente. Le voy a marcar dos cuando el peligro lo expongo al menos una vez al mes o eventualmente. Y le voy a marcar tres cuando en realidad al menos todos los días me voy a exponer a ese peligro y permanentemente, ¿no? Por ejemplo, acá, un electricista. El electricista todos los días va a estar en contacto con electricidad, porque ese es su puesto, ¿no? Ver tableros, ver subestaciones eléctricas. Entonces, su exposición al riesgo del electricista, ¿cuál sería? Va a ser tres, ¿no? Porque es su puesto de trabajo. Pero de repente, ¿no? Un asistente administrativo, el cual necesita entrar al almacén a veces para sacar un objeto, no va a ser su exposición 3, ¿no? ¿Por qué? Porque su exposición al riesgo no es todos los días. Quizás sea eventualmente 2 o de repente le corresponda 1, ¿no? Ya depende de una evaluación en sí muy específica, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera es que se analiza esta probabilidad. Entonces, la suma de esos 4 ítems me va a dar la probabilidad. Bien, hemos hablado de la probabilidad, ahora hablamos de la severidad, ¿no? La severidad es un poco más sencillo porque solamente lo voy a dividir en 3. Le voy a marcar 1 cuando mi severidad es ligeramente dañina. ¿Qué incluye ligeramente dañina? Cuando probablemente si es que me pasa algo, voy a tener una lesión sin incapacidad, voy a tener un pequeño corte, una irritación por polvo, o sea, trivial, una molestia, una incomodidad, un dolor de cabeza, un disconfort. Entonces, cuando todo es ligero, no me genera alguna incapacidad, no es que tenga que perder ese día mi trabajo porque me pasó algo, o sea, cuando es algo que se pueda controlar rápido, le marco 1 porque es ligeramente dañino. ¿Cuándo le voy a marcar 2? Cuando ya hay una lesión con incapacidad temporal, o sea, todo lo que tenga descanso médico, o al menos te golpees, y te vas a descanso médico un día, 2 días, hay una fractura, hay un daño reversible. Daño reversible quiere decir que de repente me fracturé, pero en 2 meses voy a estar normal. Entonces, todo eso es 2, ¿no? Es dañino. Una dermatitis, asma, todo lo que genere algún daño, pero ya con incapacidad temporal es severidad 2. ¿Cuándo es 3? Una severidad 3 aplica para cualquier trabajo de alto riesgo. O sea, acá ya todo lo que sea caídas en altura, todo lo que sea incendio, espacio confinado, ¿no? Incluso que un trabajo que te pueda incluso dar la muerte, exposición a energía eléctrica de alta o media tensión, intoxicación, todo lo que genera extremadamente dañino le voy a colocar 3. ¿Ok? Entonces mi severidad se va a dividir en 1, 2, 3. Entonces,
aquí sí, mucha atención, porque yo no puedo revisar una matriz hiper en la cual un trabajo de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Una vez un trabajador me presentó una hiper, un proveedor, perdón, donde iba a limpiar un edificio de 30 metros y su severidad era 1. Entonces, no hay forma de que un trabajo en altura, su severidad sea 1, porque estás hablando de una caída de 30 metros. ¿Ustedes creen que una caída de 30 metros, su lesión va a ser sin incapacidad? No, su lesión va a ser, como tal, extremadamente dañino, ¿no? Si cae, va a caer, va a ser una lesión, pues, con incapacidad quizás permanente, incluso muerte, ¿ok? Bien, entonces, esta es la severidad. Ahora tenemos que hallar el nivel de riesgo, ¿ok? Esta tabla está integrada a todo lo que hemos hablado. Acá está la probabilidad, que son la suma de los 4 factores, ¿recuerdan? Esta es la suma, y la severidad, la que son 3, ¿no? Uno, 2, 3. Entonces, ¿cómo yo hallo el nivel de riesgo? El nivel de riesgo se halla, como dice acá, multiplicando la probabilidad por la severidad. Ese es mi nivel de riesgo. Para yo ver en qué nivel de riesgo está un peligro que claramente sale de una actividad, yo voy a multiplicar la suma de mis 4 componentes, que es mi probabilidad, por la severidad. Entonces, cuando ya hago esa multiplicación, si me da 4 esa multiplicación, mi nivel de riesgo es trivial. Entonces está controlado. Si tengo mi nivel de riesgo, si mi multiplicación me sale entre 5 a 8, mi nivel de riesgo es tolerable. ¿Ok? Es tolerable. Si me sale entre 9 y 16 mi multiplicación, mi nivel de riesgo es moderado. Si la multiplicación me sale entre 17 a 24, mi nivel de riesgo es importante. Y si mi multiplicación me sale mayor a 25, es un riesgo intolerable. Okay, su mismo nombre lo dice intolerable, quiere decir que no lo puedo tolerar. O sea, ninguna empresa puede tener un riesgo intolerable. Y si es que lo tiene, lo tienes que bajar al menos a importante. ¿Por qué? Porque si es intolerable, quiere decir que el empleador no está preparado para responder a un nivel de riesgo de esa manera. Entonces, si no estás preparado, claramente no lo puedes ejecutar. ¿Okay? Es que no tienes los alcances o los controles necesarios para controlar esa actividad. ¿Ok? Por ejemplo, probablemente un trabajo de alto riesgo, como trabajos en altura, su severidad es 3, pero quizás a la primera evaluación se vuelve intolerable, pero a la segunda evaluación, de repente tú consideras andamios certificados, punto de anclaje certificado, arnés anclado a una línea de vida, supervisión, entonces va a bajar tu exposición y ya no va a ser intolerable, sino va a ser importante de repente. Entonces, nunca debe tener una empresa un riesgo intolerable, ¿ok? Nunca debe tener. Si encontramos uno de esos, es porque tenemos que poner un control mejor y más eficiente para bajar ese nivel. Bien. Y bueno, básicamente cómo se valora el riesgo, ¿no? Como les decía, el caso sea trivial, quiere decir que no se necesita adoptar ninguna acción porque el riesgo es trivial, ¿no? Es trivial sin importancia. Cuando mi riesgo sea tolerable, dice, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejorar, ¿no? Mejorar las propuestas de mejora. Cuando mi riesgo es moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Cuando es importante, no se debe comenzar el trabajo hasta que hayan reducido el riesgo. Acá también, entre intolerable e importante, ya no debe comenzar el trabajo. Lo mismo para intolerable, dice, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel de riesgo. Entonces, lo ideal es mantenernos en moderado. ¿Sí? Esto es a donde tenemos que apuntar a que mi riesgo esté moderado. O sea, tener importante e intolerable, no. Voy a regresar acá a esta parte donde les había comentado. Según la tablita, vuelvo a repetir acá, no podemos ser una empresa que tenga importante ni intolerable, ¿ok? Hay que dejarlo en moderado, el nivel de riesgo moderado. Entonces, ¿cómo se baja eso? Es como por decir, tengo un trabajo en altura, yo lo evalúo, pero una vez que ponga los controles, por ejemplo, arnés,
línea de vida, punto de anclaje certificado, de repente andamio multidireccional certificado, supervisión, rescatista, bombero para rescatar a mi trabajador en caso quede en altura. Entonces, el nivel de riesgo va, la exposición y la severidad. La severidad va a mantenerse, ¿no? Quizás va a bajar un poco porque ya hay un punto de anclaje, pero mi exposición también va a bajar. Entonces, ya de intolerable o importante va a bajar a moderado. Entonces, después de tus medidas de control, se vuelve a evaluar el riesgo. Bien, ahora sí vamos a desarrollar los casos que tenemos para hoy. Así que me confirman si es que ya les ha pasado el Excel para que lo puedan ir abriendo, porfa. Me confirman. Voy compartiendo yo también mi pantalla de mi Excel. Bien, me confirman, chicos, si es que tienen y están con el Excel abierto, si lo están descargando o cómo van con eso para poder todos juntos empezar a llenar este taller y este documento. ¿Me confirman? A ver, chicos, ¿ya tienen el Excel? Un check arriba o algo para que me puedan confirmar si es que ya tienen el Excel para poder, ya, Charlie ya lo tiene. Bueno, veo que ya lo tienen. ¿Quién más? Esmi también. Ya, genial. Entonces voy a copiar en el chat el caso, ¿ok? En el chat he copiado el caso que está en la diapositiva porque ahorita estoy proyectando el Excel. Entonces lo vamos a leer. Dice, se ejecuta el mantenimiento correctivo de una cobertura metálica del edificio administrativo de una empresa industrial. Que entonces van a hacer un mantenimiento correctivo en un edificio a una altura de 7 metros, entonces mayor a 1,80 m y es un trabajo en altura. La actividad se desarrollará durante 20 días consecutivos, ¿no? Con una duración promedio de 6 horas diarias. O sea, quiere decir que durante 6 horas diarias el trabajador va a estar arriba, ¿no? Haciendo un trabajo. En la tarea participan 4 trabajadores, un técnico, especialista y 3 ayudantes. O sea, quiere decir que 4 personas van a estar arriba, ¿no? Arriba en el techo. En el techo o en las paredes del edificio, ¿no? Durante la ejecución del trabajo, por la zona inferior transitan un promedio de 15 personas por día. O sea, bien, están trabajando ellos, pero abajo hay personas que transitan, ¿no? La actividad se realiza en un horario regular. O sea, no es que hay un horario diferenciado. O sea, en el edificio de empresa las personas siguen trabajando. La organización cuenta con un procedimiento escrito de trabajo seguro en altura y se elabora el ATS diario antes de iniciar los labores. El personal ha recibido capacitación certificada en trabajos en altura con una ambigüedad de 8 meses, entonces estamos bien. Los controles que vienen manejando ellos actualmente es arnés cuerpo completo, línea de vida horizontal instalada, casco con barbiquejo, señalización perimetral del área, ¿no? Sus condiciones relevantes es que la exposición prolongada son 6 horas diarias, o sea, 6 horas diarias ellos están arriba en el edificio, ¿no? Haciendo su trabajo de mantenimiento. Hay presencia de terceros en la zona inferior y nos están indicando en el caso de que hay probabilidad de lluvia en la ciudad. ¿Ok? Entonces, más o menos ya hemos leído el caso y yo me imagino que ustedes ya se han hecho una idea de qué peligros tenemos. Bien, entonces vamos a ir un poco completando por acá, ¿no? Bueno, acá la razón social, el caso no nos da, vamos a poner cualquier razón social, vamos a imaginar que es ABCSAT. Actividad económica tampoco nos dice el caso, pero vamos a suponer que es que se dedican a hacer mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, perdón.
Proceso, subproceso, vamos a ponerle mantenimiento correctivo, porque ya está hablando de cambiar una cobertura. Puestos de trabajo, dijeron, por acá decían el puesto, me parece que sí, ¿no? Un técnico y ayudantes. Entonces, el puestos de trabajo son técnicos especialistas y ayudantes. Ese es el puesto que nos dice el caso, ¿no? Bueno, y estos datos de acá, pues ya son complementarios, ¿no? ¿En qué ciudad es? Vamos a poner que es en Lima, o la dirección del donde está el trabajo. Acá se pone el RUC de la empresa. Bueno, son datos complementarios como tal que no impactan mucho en la clase del día de hoy. Bien, entonces acá ya vamos a entrar netamente al trabajo, ¿no? Por acá volvemos al caso, nos dice mantenimiento correctivo de la cobertura metálica. Entonces, esa es la actividad principal, ¿no? Mantenimiento correctivo de cobertura metálica. Entonces, esta es mi actividad principal. ¿Cuál es la descripción de la actividad? De repente, primero para ello, van a tener que ser acá vamos a suponer, porque el caso nos dice, ¿no? Para mantenimiento correctivo de repente va a ser, uy, ¿puedo escribir? De repente acá puede ser el lijado de las paredes del edificio. Vamos a suponer que es la actividad, la descripción de la actividad. Personas expuestas, ¿no? Antes de leer personas expuestas, de llenar esas personas expuestas, vamos a identificar el peligro. Esta actividad tiene múltiples peligros. Entonces yo pregunto, ¿qué peligro creen ustedes que es el más eminente en este trabajo? ¿Cuál es el peligro más resaltante en este trabajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el peligro que ustedes a simple vista dirían este es el principal o este es el que más me llama la atención? Porque hay varios peligros, ¿no? Pero ¿cuál es el Gladys? Bueno, Gladys ha mencionado el riesgo, ¿no? Pero el peligro que, claro, más presente en ese trabajo es el peligro de trabajos en altura, ¿ok? Este es el peligro. El peligro es trabajo en altura. Trabajo en altura. Si mi peligro, perdón, el tipo de peligro, ¿cuál sería? ¿Recuerdan ustedes que hicimos clases pasadas un taller de tipos de peligros? Había mecánico, psicosocial, ergonómico, locativo, físico, químico. ¿Recuerdan qué tipo de peligro es el trabajo en altura? ¿Qué tipo de peligro es? Este trabajo en altura es de tipo de peligro locativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un peligro que es el cual está en el ambiente como tal, ¿no? Entonces acá, tipo de peligro que le voy a poner locativo. El riesgo, el riesgo es lo que sus compañeros han puesto en el chat, ¿no? La caída, lo que ha puesto Anthony, lo que ha puesto Glide es el riesgo. Entonces, acá sí hay que detallar bien, porque caída puede ser una caída de que yo me caigo en la pista o que yo me caigo de, no sé, de altura. Entonces, acá sí tenemos que ser específicos porque es una caída a desnivel. Y si queremos ser más específico, a 8 metros, porque el caso nos dice que, me parece que son 8 metros de altura, ¿no? A ver, voy a volver a revisar el caso. 7 metros, dice, ¿no? Entonces, acá, 7 metros. Bien, entonces ya tengo mi peligro, tengo mi tipo de peligro, tengo mi riesgo. Volvemos acá. Para caída, ¿qué personas están expuestas al riesgo de caída? Perdón, claro, al riesgo de caída. ¿Qué personas están expuestas? ¿Qué dicen ustedes, según el caso? Por favor, volvemos a leer el caso. ¿Qué personas están expuestas a la caída? A la caída a desnivel. A ver, chicos, ¿quiénes están expuestos a la caída? 4 trabajadores, ¿no? Correcto, Anthony, ¿no? Esos 4 trabajadores están, justamente acá menciona, ¿no? Un especialista y 3 ayudantes. Entonces, mis personas expuestas
van a ser el puesto de trabajo técnico especialista, ya lo pongo, ¿no? Técnico especialista, el cual, si yo quiero ser específico, acá le pongo entre paréntesis que es 1, y mi ayudante, que son 3 personas. Entonces yo ya definí mis personas expuestas, ¿no? Vamos al tipo de actividad. ¿Qué tipo de actividad ustedes creen que sea? ¿Rutinaria, no rutinaria o de emergencia? ¿Qué tipo de actividad creen que sea? ¿Recuerdan que les expliqué cuándo era rutinaria, cuándo no era rutinaria, cuándo era de emergencia? El caso nos dice, es un proyecto como tal, no es un servicio de mantenimiento, el cual va a durar, acá el caso dice que va a durar 20 días. 20 días y se van a hacer en 6 horas diarias. Bajo ese contexto, ¿qué tipo de actividad es? ¿Rutinaria, no rutinaria de emergencia? Como dice Gladys, es rutinario, ¿no? Porque yo lo voy a hacer 20 días, o sea, diga, como se dice, ¿no? Yo le voy a dar todos los 20 días y voy a estar en altura. Entonces sería un tipo de actividad rutinaria. Entonces, acá es rutinario y yo le voy a marcar un check. ¿Ok? ¿Qué requisito legal aplica para este trabajo? Pues para este trabajo aplica como tal la ley 29783, ¿no? Que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ley de seguridad y salud en el trabajo. Ok. Bien, entonces miren, ya tenemos la actividad principal, ya tenemos la actividad, personas expuestas, qué tipo de actividad es, qué tipo de requisito es, el peligro, el tipo de peligro, el riesgo. Entonces, la consecuencia es qué me puede pasar si el riesgo se llega a materializar. ¿Qué puede pasar si yo me caigo a 7 metros de altura? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué me puede pasar si una persona cae a 7 metros de altura? ¿Qué es lo que le puede pasar inmediatamente? Es como que una persona va y se cae de 7 metros. ¿Qué le pasa? ¿Qué creen que le pase? Justamente lo que dice Brian, puede ser fractura, pues, claro, en primera puede ser una fractura, la consecuencia podría ser fractura, puede ser, bueno, contusiones de hecho va a haber, pero incluso puede ser la muerte o no, porque son 7 metros de altura, o sea, incluso un trabajador que cae de 7 metros puede fallecer. Entonces también hay que ponerle eso, ¿no? Bien, ya tenemos definido el peligro, el tipo de peligro, tenemos el riesgo, la consecuencia. Vamos ya a analizar la probabilidad, ¿ok? Vamos a analizar la probabilidad. Para eso, primero vamos con la parte de este índice de personas expuestas. Denme un segundo, porfa, para poder hacer una captura de pantalla y poner el cuadrito de nuevo para que podamos entenderlo, esta parte. Un segundo. Mejor lo comparto porque se me había cerrado. Ya. Bien, personas expuestas. ¿Cuántas personas expuestas tengo? ¿Cuánto le aplicaría? Ahí vuelvo a compartir la tablita. Estoy compartiendo la tablita ahí. Según esto, ¿cuánto le debe poner? ¿Uno, dos o tres? Correcto, ¿no? Debe ser el índice es 2, como dice Brian y Gladys. El índice es 2, ¿por qué? Porque hay 4 personas que pueden caer, ¿no? Como son entre 4 a 12, mi índice de probabilidad en personas expuestas tiene que ser 2. ¿Ok? Ahora, procedimientos existentes. Respecto a procedimientos, ¿recuerdan que dice el caso? ¿No? El caso nos dice, la actividad se realiza en horario regular, la organización cuenta con procedimiento escrito. Recuerdan, incluso también mencionan que tienen ATS. Entonces, bajo ese, dice, la organización cuenta con procedimiento escrito de trabajo seguro en altura y elabora ATS diario. Entonces, ¿cuánto le correspondería? Vamos a suponer que los trabajadores sí saben ese procedimiento. ¿Cuánto le correspondería de ítem ahí?
a este procedimiento existente? ¿Uno, dos o tres? Según la tablita que vemos acá. Uno, ¿no? ¿Por qué? Porque existe el procedimiento y estamos suponiendo de que así es satisfactorio. Lo mismo sucede para capacitación, ¿no? Para capacitación también, el caso nos dice que el personal está capacitado en altura, ¿no? Por acá lo dice, el personal ha recibido capacitación certificada en altura, incluso una antigüedad de 8 meses, o sea, está vigente, ¿no? Ahí nos dice el caso también. Entonces, ¿cuánto le correspondería capacitación bajo esa premisa? ¿Cuánto creen que le correspondería capacitación? Va a ser igual uno, ¿no? Igual que el procedimiento. Va a ser uno también su índice de capacitación, correcto, Anthony. Ahora, a exposición al riesgo. Recuerden que el caso dice que el proyecto dura 20 días continuos. Entonces, de los 20 días, ellos van a estar todos los días en altura, 6 horas. Entonces, ¿cuántos se exponen al riesgo? ¿Le pondrían ustedes uno, dos o tres? ¿Cuánto es su exposición al riesgo en altura? Le pongo uno si dice al menos una vez al año. ¿Van a estar al menos una vez al año? No, porque lo van a hacer 20 días corridos. Entonces, primero, uno no podría ser. Dos, al menos una vez al año eventualmente. No, eventualmente no es porque van a subir todos los días. Entonces, como dice Esmi, es tres, le corresponde tres porque ya es permanentemente lo que dure su proyecto. Entonces ya tenemos acá definido el índice, digamos, de probabilidad. Entonces vamos a completar lo que habíamos llenado, ¿no? Y en posición a personas, nuestro índice quedó en 2, índice de procedimientos quedó en 1, el índice de capacitación quedó en 1, la exposición al riesgo quedó en 3. Entonces, mi probabilidad me dio 7. Esta es mi probabilidad, me dio 7. Ahora voy a determinar la severidad. Entonces, voy a volver a proyectar el cuadrito de severidad. Bien, entonces, bajo el caso que ya le hemos leído, ya le hemos analizado, ustedes, ¿cuánto le pondrían de severidad a esta actividad? ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál es el que le podrían poner ustedes al nivel de severidad? Que es que en todo caso es el nivel de consecuencia que tendría, ¿no? Bueno, Brian dice tres y creo que creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajo de alto riesgo en el cual hasta nosotros le hemos puesto como muerte consecuencia. Entonces tiene que ser tres. ¿Ok? Entonces vamos a completarlo vamos a completarlo por acá. Mi severidad es 3 y mi multiplicación es 21. Entonces mi nivel de riesgo me ha dado importante. ¿Ok? Mi nivel de riesgo me ha dado importante. Entonces yo tengo que bajarle, ¿no? Porque no puede quedar en importante, menos tiene que quedar en moderado. Entonces vamos acá a poner qué controles. Primero vamos a poner qué controles aplica actualmente el caso. Y luego vamos a poner nosotros otros controles más para que baje mi nivel de riesgo. Entonces, vamos a volver a leer el caso de manera rápida. ¿Qué controles utilizan ellos? En primera, vamos a ver con los EPPs, ¿no? Aquí se ve, en el caso nos menciona lo siguiente, ¿no? El caso nos dice que tenemos el uso, acá sería uso de arnés cuerpo completo, uso de arnés cuerpo completo, línea de vida horizontal, casco con barra y quejo. Pero acá podríamos agregarle como que uso de arnés cuerpo completo, enganchado en todo momento, momento a línea de vida. ¿No? Acá podemos poner esto. O en todo caso, en todo momento a punto de anclaje, enganchado todo momento al punto de anclaje. Incluso podemos poner un anclaje certificado. ¿No? Línea de vida horizontal, aparte, ya. Ese es mi primer control. Luego, otro control, había por ahí, había visto el tema de la señalización, ¿no? Entonces acá puedo poner
señalización del área. Otro control que he visto en el caso también es que el personal está capacitado, o sea, no es cualquier persona que está improvisando, o sea, personal capacitado en trabajos en altura. Ok, estos son los controles que me da el caso. Ustedes como personal de seguridad, como personas que ya tienen capacitación en seguridad y más nociones, ¿qué otros controles creen que le falte para evitar una contingencia de caída a desnivel? ¿Qué le agregarían ustedes? ¿Qué le agregarían ustedes? Ya tenemos EPPs, ya tenemos señalización, ya tenemos personal capacitado. ¿Qué le agregarían ustedes a este control de trabajos en altura? ¿Qué hace falta? ¿Qué creen ustedes que hace falta? Un control. Yo le agregaría a este caso, no he visto la supervisión, o sea, yo no he visto que tengan un ingeniero de seguridad o algo, entonces, no, yo por ejemplo acá le agregaría supervisión permanente, permanente del trabajo. Otra cosa que le podría yo sumar a este control, a estas medidas de control, por ejemplo, ¿cuál era? Lo tenía acá, estaba pensando. Allá, tener tener disponible, tener disponible un elevador para rescate. Puede ser como que haya un elevador más un bombero para rescate en caso un trabajador quede suspendido en altura. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el trabajador queda suspendido en altura? ¿Cómo lo bajo? O sea, recordemos que tenemos 10 minutos para bajar al trabajador y que no quede suspendido en altura. Y tenemos solamente 10 minutos. Porque si no, pierden problemas de circulación de la sangre y todo, y puede perder alguna extremidad. Entonces ya tenemos más controles. ¿Algún control más que ustedes le agregarían a este tipo de trabajos en altura? Ya tenemos control administrativo, tenemos algún control de ingeniería, sí, porque se ha enganchado, instalado un punto de anclaje, ¿no? Como dice que enganchado a un punto de anclaje certificado, ¿no? ¿Qué otro control ustedes le agregarían? Entonces, en lo que me dicen o piensan un control más, una vez que ponemos los controles, se vuelve a evaluar todo, ¿no? Porque la idea es que de esto, con tus controles, baje y mejore. Entonces, según los controles, el índice de exposición, las personas expuestas se mantienen, bajan o suben. Las personas expuestas se mantienen, ¿no? Porque así yo ponga certificado, así ponga bombero, así ponga punto de anclaje, las personas expuestas van a seguir siendo las personas expuestas. Entonces, mi índice no va a cambiar, va a seguir siendo 2 de personas expuestas. Lo mismo para mi índice de procedimiento existente y control va a seguir siendo 1. Mi índice de exposición al riesgo igual va a seguir siendo 3. ¿Por qué? Porque yo no, así me ponga arnés, así me ponga, así tengo un bombero, así tengo supervisión, voy a seguir estando arriba, o sea, voy a seguir estando en el edificio. O sea, mi exposición en trabajo en altura va a seguir siendo, no va a cambiar. Entonces, va a seguir siendo 3. Entonces, me va a dar 7. ¿Ok? Entonces, mi severidad sí podría cambiar. Aquí sí le puedo poner 2. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un punto de anclaje, si yo voy a estar enganchado en todo momento en un anclaje certificado, ¿ok? Y me llego a caer, y me llego a caer, este control me va a asegurar, por así decirlo, de que yo no voy a caer al suelo. O sea, si caigo, al suelo no voy a caer, voy a quedarme colgado, suspendido, ¿no? ¿Y cómo me bajo si es que me quedo suspendido? Este control, ¿no? Tengo disponible un elevador con un bombero que me va a rescatar si es que yo me quedo colgado, suspendido. Entonces, digamos que ya no está ese riesgo de que te vas a caer al suelo y vas a
morirte o fracturarte. O sea, quizás si tengas alguna lesión. Por eso, de severidad de 3 ya bajó a 2. ¿Okay? Y mi riesgo va a ser moderado. Entonces, de alguna manera lo bajé y lo mitigué. ¿Quién es el responsable? Pues acá siempre va a ser la empresa, ¿no? El empleador. Pero acá le puedo poner, en primera le puedo poner área de mantenimiento, ¿no? Área de mantenimiento y también de SCT. Bien, entonces hemos de alguna manera completado el primero, la primera línea. Entonces, voy a darles un minuto para que ustedes me puedan comentar voy a yo identificar el segundo peligro con riesgo y ustedes quiero que me ayuden en el resto, ¿ok? Que analicen. Hemos tenido el primer peligro, trabajos en altura, ¿ok? Voy a mantener el mismo peligro, trabajos en altura, va a seguir siendo locativo, pero ahora yo voy a tener otro riesgo. Mi riesgo va a ser el siguiente, el que yo identifico, va a ser caída, caída de objetos desde 7 metros de altura. Este va a ser mi riesgo. Ahora, el riesgo ya no es que la persona se caiga. Ahora el riesgo es que caigan objetos al nivel de 7 metros, desde 7 metros de altura. Entonces, para ese riesgo, quiero que ustedes me determinen quiénes son mis personas expuestas, si es rutinario, esto de acá se va a mantener, y cuánto le pondrían de exposición, y qué es lo que podría pasar si le cae objetos a alguien, y cuál es mi índice de exposición, ¿ok? Entonces, a ver, un minutito para que lo vayan interiorizando y me van comentando por el chat. Recuerden, ¿quiénes son las personas expuestas para ese riesgo? ¿Cuál es la consecuencia? Y mi índice de personas expuestas. A ver, medio minuto, un minuto, porfa. Bien, chicos, a ver, entonces, eh, ¿qué personas están expuestas a, eh, a la caída de objetos? A ver, ¿quién me dice? Este mantenimiento va a ser el mismo. Fijado también va a ser el mismo. ¿Quiénes son las personas expuestas ahora? Bien, correcto, ¿no? Charlie por ahí nos ha dicho, las personas expuestas van a ser las personas que nos dice el caso que están pasando por ahí, ¿no? Que están pasando ahí. Entonces, personas expuestas le podemos poner, podemos ponerle eh, personal colindante, ¿no? Colindante al servicio. Entre paréntesis le ponemos 15, pero hay que ponerle en promedio porque el caso nos dice promedio. Hay que ser muy específicos en la hiper porque esta es una actividad rutinaria, sí es rutinaria porque todos los días van a estar en altura. Si están todos los días en altura, probablemente todos los días
haya probabilidad de que se caigan objetos en altura. ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver, por acá los mencionaron, creo. Consecuencia. ¿Cuál sería la consecuencia de que a alguien le caiga algo en altura? En primera puede ser una contusión. No, depende también de qué, ¿no? De qué es lo que pueda caer. El caso no es, el caso es un poco general, lo sé, pero podemos poner acá, puede ser unas contusiones, golpes en la cabeza, sobre todo porque está cayendo de altura, golpes en cabeza, y podría ser también quizás alguna fractura, ¿no? En el caso sea algo bien, entonces, bien. El índice de personas expuestas, como es 15, ya no va a ser 2 mi índice, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí mi índice fue 2 porque mi probabilidad de que se caigan eran 4 personas. Ahora, como ya tengo más de 12, son 15, le corresponde 3. Entonces, mi índice de personas expuestas va a ser 3 ahora. ¿Ok? Va a ser 3. Mi índice de procedimientos existentes. O sea, yo tenía, o sea, en el caso nos dice que tengo un procedimiento de trabajos en altura. Entonces, si tengo un procedimiento de trabajos en altura, vamos a suponer que también está la parte de caída de objetos, ¿no? Porque un procedimiento de trabajos en altura tiene que tener todo, ¿no? Caída de objetos, señalización. Entonces, vamos a suponer que sí está, y, pero, aquí sí hago un pero, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, lo puede conocer el personal, lo puede conocer el personal de, digamos, los técnicos que van a hacer o la empresa, pero esas 15 personas que están pasando por ahí, no creo que conozcan que, o sea, formalmente de que hay de que tienen ese riesgo, porque hay personas que pueden conocer y otras que no. Entonces, yo sugiero acá ponerle el índice 2. ¿Por qué? Porque no, puede que lo conozcan o puede que no, ¿no? Entonces le pongo 2. Lo mismo sucede con la capacitación. Le puedo poner 2. Mi índice de exposición a riesgo va a ser 3. Entonces acá mi suma es 10. Y bueno, aquí sí le pondría 2. ¿Por qué? Porque como tal, como tal, la exposición, perdón, la severidad como tal no sería, o sea, yo no sé qué puede caer, ¿no? Yo no sé qué puede caer, o sea, qué material es, ¿no? Puede ser una herramienta, que puede ser trivial, entonces no la conozco. Entonces, me da 20, ¿no? Vamos a primero poner los controles que tenemos. El único control que he visto yo para este trabajo es que dicen que señalizan el área. Entonces, yo lo puedo poner acá, señalización de área. Entonces, ¿qué otros controles nosotros implementaremos para ese peligro? Ah, Katy por acá puso fractura de cráneo. Entonces, vamos a ponerlo, me parece congruente, porque pueden caer. Entonces, el caso sí no hace mención a ningún otro control. Entonces, acá vamos a nosotros proponer. O sea, yo propongo en primera, puedo poner comunicar al personal colindante acerca de los riesgos que existen en el servicio en el servicio de mantenimiento, ¿no? Y puedo poner, en vez de comunicar, lo voy a poner capacitar, ya para que afecte directamente a mi índice de capacitación. Otra cosa que puedo hacer yo, puedo poner, establecer lineamientos para el personal colindante al edificio. Lineamientos, pero ¿de qué? De seguridad, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Otra cosa que puedo hacer yo es, de repente, ampliar la señalización del área hasta 4 metros, hasta 5 metros, vamos a ponerle, ¿no? Con malla, cinta de peligro, tranqueras.
y señaléticas. Y también puedo poner, uy, ¿qué dicen? Puedo poner brindar cascos de seguridad para las personas que pasen por ahí, ¿no? Para las personas colindantes al servicio de mantenimiento. Entonces, como ven, como ven, estos controles no los decía el caso, entonces es como que los estamos proponiendo para volver a evaluar. Entonces, yo vuelvo a evaluar mi exposición y mi severidad según estos controles, ¿ok? Entonces, mis personas expuestas van a seguir siendo las 15 o no, ¿qué dicen? Entonces, mi índice se va a mantener, ¿no? Aquí ya va a ser 3, ¿no? ¿Por qué? Porque así yo ponga casco, así les dé casco, así los capacite. O sea, el promedio de 15 personas va a seguir siendo 15 personas, ¿ok? O sea, va a seguir. O sea, yo no les puedo decir no pasen porque tienen que pasar por ahí 15 personas porque el trabajo sigue. Entonces, con eso sí no puedo hacer nada, ¿no? Va a seguir siendo 3. Sin embargo, mi índice de procedimientos existentes y de capacitación ya no va a bajar, ¿no? Porque yo aquí capacité a todo ese personal que está colindante, o sea, yo acá lo capacité, y acá no se ve, perdón. Yo lo capacité y también establecí un lineamiento, o sea, como que hice un procedimiento como tal, o sea, está documentado por algún lado en el cual yo le he dicho, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, esto. Entonces, tanto mi índice de procedimiento como de capacitación va a bajar a 1, ¿ok? Que estaba en 2 va a bajar a 1. O sea, ya capacité a los que están arriba para que no se les caiga un material, pero también advertí a los que están abajo para que tomen sus precauciones. Entonces ahí mejoré mis índices, ¿no? El índice de exposición va a seguir siendo el mismo, va a ser 3 porque en promedio van a seguir pasando las 15 personas, ¿no? Acá tengo 8, me da la suma de mi exposición y mi severidad, con todos estos controles, yo sí podría poner 1, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya hice crecer la señalización 5 metros, los capacité, encima les doy casco. O sea, si le cae una herramienta a alguien, al menos va a amortiguar, ya no me va a fracturar el cráneo, ¿no? Ya, entonces, si pasa algo con todos mis controles que tengo, ya no va a pasar una fractura de cráneo, al menos sea un golpe leve. Entonces, mi severidad se vuelve 1 y mi riesgo se vuelve tolerable, mi nivel de riesgo. Entonces, miren cómo ha cambiado esta parte, ¿no? Cómo ha cambiado esto. Bien, quiero que vuelvan a leer el caso y identifiquen por ahí otro peligro en el cual estaba ahí en el caso también, no se ha tocado todavía. Pero, ¿qué más qué es lo que falta ahí en el caso? O sea, sé que faltan muchas cosas explícitas, pero hay uno que sí lo menciona, una actividad que menciona el caso. A ver si alguien si alguien se da cuenta y lo pone por el chat, ¿qué es lo que falta? Porque el caso dice algo, ellos mencionan algo. Voy a volver a pasarlo. Ahí lo volví a pasar. A ver, ¿quién se da cuenta de que falta algo? Correcto, Esmi, ¿no? Justamente tocaría el tema de emergencia, ¿no? El caso el último nos dice, hay una probabilidad de lluvia en la ciudad. Entonces, este, manteniendo esta misma actividad, se ve en pantalla así, manteniendo la misma actividad, aquí tendríamos el mantenimiento correctivo,
La actividad puede ser la misma, lijado. Ahora acá vamos a borrarlo. Vamos a combinar la celda, una sola actividad. Las personas expuestas como tal, primero, antes de definir personas expuestas, tengo que definir el peligro. El peligro va a ser trabajo en altura con posible lluvia. Ese sería mi trabajo en altura. ¿Ok? Va a seguir siendo, esto de acá va a ser un tipo de emergencia, va a seguir siendo locativo, ¿no? O sea, mi trabajo en altura con posible lluvia, ¿quién es mi persona expuesta ahí? Mi persona expuesta va a ser las que están en altura, ¿no? Ellos son mis personas expuestas. Entonces van a ser los mismos que estaban anteriormente, ¿no? La ley podría ser, aquí sí podría tener hay una ley de desastres o naturales, me parece en Perú, la estoy buscando, que es esta ley, que ve un tema de, acá hay estándares para el tema de todo desastres que aplica lluvia, entonces podría aplicar esa normativa, ¿no? Bueno, también es recomendable ponerle la ley 29783, ¿no? Pondría las dos. Mi riesgo, mi riesgo va a ser el mismo, ¿no? La caída a desnivel. Caída a desnivel a 7 metros de altura. Mi consecuencia también va a ser la misma, ¿no? Mis personas expuestas van a seguir siendo la misma, van a seguir siendo dos. Mi probabilidad, perdón, mi índice de procedimientos existentes puede ser de que, vamos a suponer acá, porque el caso tampoco nos dice, vamos a suponer que el procedimiento sí está, en el procedimiento sí está, o bueno, mejor para hacerlo un poco más real, vamos a suponer que por el procedimiento por ningún lado dice qué hacer en caso de lluvia, ni caso de sismo, o sea, no te dice. Pero como en la ciudad ya hay una probabilidad de lluvia, se vuelve un peligro, ¿no? Porque no puedes poner sismo porque nadie te ha advertido que va a haber sismo, ¿no? Quizás en tu plan de emergencia sí debe estar, pero en tu hiper no. Pero ¿por qué sí esta probabilidad? Porque de repente la noticia ha salido que hay probabilidad de lluvia, entonces ya hay un indicador. Y hay una probabilidad, ¿no? Es diferente tener una probabilidad, porque la probabilidad te dice, el 80% de probabilidad en el celular te sale, ¿no? Que hay de lluvia. Entonces es diferente a que tú digas, ah, el cielo está nublado, yo creo que va a llover, ¿no? Es diferente a que hay una probabilidad, porque una probabilidad es un porcentaje numérico que te dice, ¿sabes qué? Tienes el 80% de que va a llover. Entonces vamos a suponer que en el procedimiento no dice, entonces le correspondería aquí dos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe, pero no es satisfactorio para lluvia. Lo mismo para la capacitación. Puede que estén capacitados, pero no les han hecho una capacitación. ¿Qué vas a hacer en caso de lluvia? Entonces le ponemos dos. En el índice el de acá es, la exposición va a seguir siendo 3, porque va a seguir siendo en altura, y la severidad va a seguir siendo 3, de esta manera. Miren, acá con lluvia, el riesgo se vuelve intolerable. ¿Ok? El riesgo con lluvia se vuelve intolerable. Entonces, ¿cómo hago para bajar ese nivel de riesgo, no? ¿Cómo hago? ¿Qué controles necesito? Entonces, en primera instancia, van a ser los mismos controles que están acá, ¿no? Porque el trabajo en altura sigue, ¿no? Pero yo qué le tengo que adicionar. Aquí le tengo que adicionar, de repente, capacitar, o mejor capacitación al personal frente a trabajos, no, perdón, frente a riesgos de lluvia en altura. O también acá establecer estándar para
para trabajos en altura frente a lluvia, ¿no? Puedo también establecer el siguiente control, ¿no? Detener actividades en altura en caso exista probabilidad mayor o igual a 85%. Entonces, si yo veo en mi celular que o ya, para no ser tan trágicos, al 90% ya. Entonces, yo pongo como control, ¿no? Si yo veo que en el celular tengo 90% de probabilidad de lluvia, definitivamente no subo, nadie sube, ¿no? Entonces, detengo actividad cuando tengo esa probabilidad y en caso de lluvia también, ¿no? Entonces, de esa manera, perdón, yo ya estoy teniendo un control de que si tengo una probabilidad de lluvia, yo la voy a controlar porque no voy a permitir que un trabajador suba, según mi hiper, con una probabilidad de 90 o mayor a 90. Entonces, mi personas expuestas va a seguir siendo 2, mi índice de capacitación y procedimientos ya va a ser 1, ¿no? Porque yo ya establecí procedimiento para eso, un estándar, ¿no? Aquí va a seguir siendo 3, va a dar, y quizás como ya tengo mis controles para lluvia y también ya tengo lo mismo anterior para altura, arnés, punto de anclaje, ya tengo todo esto, mi índice va a seguir, mi severidad se va a convertir en 2, ¿no? Y mi riesgo va a seguir siendo moderado. Entonces, de esa manera se analizan, eh, digamos, se ejecuta la matriz per se, ¿no? De esa manera es que se va gestionando todo ese tema. De esa manera se tiene que hacer ese análisis, ¿ok? Vamos a desarrollar ya un último caso. Un segundo para volver a compartirlo, por favor. Bien, aquí les comparto, chicos, lo van leyendo en lo que yo voy editando el Excel para poder llenar este segundo caso que vamos a ver. Bien, a ver. El caso dice, en el área de almacén logístico, una trabajadora con el cargo de auxiliar de almacén realiza actividades de recepción, clasificación y despacho de materiales. Sus funciones incluyen manipulación manual de cargas hasta 12 kilogramos, permanencia de pie durante gran parte de la jornada, desplazamientos frecuentes dentro del almacén, trabajos en ambientes con ruido moderado, tránsito de montacarga. Su jornada es de 8 horas diarias, de lunes a viernes. La trabajadora ha comunicado formalmente que se encuentra 18 semanas de gestación. Esa es digamos, la clave del caso. Continúa realizando las mismas funciones que antes del embarazo. No existe procedimiento específico para adecuación de funciones en trabajadoras gestantes. El área cuenta con una evaluación de riesgos general del almacén, pero no contempla la condición de vulnerabilidad. Tiene capacitación en peligros y riesgos de almacén. Entonces, es un caso un poco diferente al anterior, ¿no? Aquí ya vamos un poco también a cumplir la normativa legal. ¿Por qué lo digo esto? Porque la ley 29783 sí es bien clara, es decir, que el empleador debe establecer controles para el personal vulnerable. ¿Quiénes son el personal vulnerable? Personas o mujeres gestantes, trabajadoras gestantes, y algún personal discapacitado, con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, si el auditor, en este caso el fiscalizador, viene y te dice, tienes una trabajadora gestante, ¿cómo controlas sus peligros? No le muestras nada, te cae tu multa, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Mostrar tu matriz per se de la gestante
y quizás algún procedimiento, alguna capacitación. Entonces, algo tenemos que hacer, alguna gestión en seguridad para controlar los peligros y riesgos de nuestra personal gestante y también de nuestro personal discapacitado. Entonces, ya para ir avanzando con el caso, bien, entonces la actividad principal de este puesto es el siguiente, ¿no? Es lo que dice acá, recepción, clasificación y despacho de materiales. Descripción de la actividad, bueno, acá no nos especifica cuál, pero le vamos a poner esto, ¿no? Manipulación de manual de cajas de hasta 12 kilos. ¿Ok? ¿Quién va haciendo esto? La persona expuesta, ¿quién es? La persona expuesta a esta actividad, según el caso. ¿Quién es la persona expuesta, chicos? La gestante, ¿no? ¿Cuál es su puesto? Aquí la persona expuesta. Podemos poner entre paréntesis gestante. ¿Ok? Auxiliar de almacén. La actividad que hace ella es rutinaria por ahora, ¿no? Ella lo hace rutinariamente. El requisito legal, aquí entraría la ley 29783. Sin embargo, como ya tengo una persona gestante, entraría también la ley, hay una ley de las gestantes en Perú. Déjenme buscarla, de la mujer gestante, me parece en Perú. Es esta, la ley 32. Me parece. Bien, esta es la ley, perdón, la demora. Es la ley de la mujer gestante. La tenemos que poner, ¿por qué? Porque estamos hablando de su condición, ¿no? Ley de mujer gestante. Bien, el peligro, primero vamos a analizar el peligro de esta actividad de manipulación manual de cargas. ¿Cuál es el peligro? El peligro como tal es el cargar material de hasta 12 kilos, ¿no? Este es el peligro, ¿no? La manipulación como tal. Manipulación de materiales de hasta 12 kilos. ¿Mi tipo de peligro cuál es? Mi tipo de peligro. Mi tipo de peligro. ¿Recuerdan qué tipo de peligro es el cual tengo que alzar cosas? El cual tengo que... Todo lo que es almacén, ¿recuerdan qué tipo de peligro era? Ergonómico. Ajá, correcto. Ese tipo de peligro es ergonómico. Le ponemos ergonómico. ¿Qué riesgo creen ustedes que tenga una persona? Primero vamos a analizar a la persona. Nos olvidamos de que está gestando. ¿Qué peligro tiene, perdón, qué riesgo tiene la persona que carga siempre 12 kilos? Algo. ¿Qué riesgo creen que tenga? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces cargan algo y de repente se da un estirón, no una lesión lumbar? Correcto. Pero más que todo, la lesión ya sería la consecuencia, ¿no? El riesgo sería un síntoma que es muy usado en la matriz y per se este término, síntoma osteomuscular o lumbar, o que es toda la parte lumbar y ello. Pero como la trabajadora está gestando,
Otro riesgo que le debemos agregar en una matriz hiper C de gestante es problemas. No sé, podríamos ponerle problemas, complicaciones complicaciones de su embarazo podría ser mejor. Complicaciones durante el embarazo. Eso le podríamos poner. Uno es síntomas osteomusculares y el otro complicaciones durante el embarazo. La consecuencia podría ser, a ver, el riesgo está bien. Perdón, el riesgo síntoma osteomuscular lumbar. En la consecuencia ya tendría que ir lo que dijo por ahí su compañero Francisco, lesión lumbar. Aquí en consecuencia ya iría lesión lumbar y también ya aquí recién iría el de complicación en el embarazo, porque como tal es una consecuencia de lo que tú vas a cargar o del síntoma que te puede dar, el síntoma osteomuscular que te puede dar, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso. Vamos a analizar esta parte ahora. El índice de personas expuestas para ese ahí sería entre una o dos personas, ¿no? Porque es ella y la gestante y su bebé, pues va a ser uno, ¿no? No van a superar. Los procedimientos existentes, me parece que en el caso dice, creo que dice que no existen procedimientos específicos para la adecuación de funciones en trabajadoras gestantes. Entonces, si no existe este procedimiento, o sea, tampoco menciona el caso de que si existe un procedimiento para almacén. O sea, simplemente dice que no existe para trabajadora gestante. A ver, déjenme leer bien. El área cuenta con evaluación de riesgos. Ah, no, mira, dice, el área cuenta con una evaluación de riesgos generales del almacén, pero no contempla su condición de vulnerabilidad. O sea, vamos a interpretarlo como que existe un procedimiento, pero no dice qué hacer en caso de una gestante. Entonces, recuerdan, cuando existe, pero no es suficiente, se le coloca dos. ¿Ok? Lo mismo para la capacitación. Acá sí no menciona capacitación, me parece. No, solo menciona un estándar, ¿no? Ah, no, sí. Dice, tiene capacitación en peligros y riesgos del almacén. O sea, ya, tiene capacitación en lo que le puede pasar en el almacén, pero no tiene una capacitación que diga, usted por ser gestante tiene otros peligros y no debe hacer esto. Entonces también existe, pero no es total. Le coloco dos. La exposición al riesgo, déjeme ver si en el caso menciona algo. En el caso menciona, dice que permanece de pie durante gran jornada, no lo dice, pero vamos a también suponer, si es una trabajadora que su puesto es auxiliar de almacén, probablemente todos los días cargue algo, ¿no? Un peso. Entonces voy a colocar tres. Uy, moví algo. Índice de personas expuestas será uno. No, ya. Bien, entonces yo tengo acá mi probabilidad, ¿no? Que es la suma de ambas. Ahora voy con mi severidad. ¿Ok? ¿Cuánto le debería poner yo a severidad? Suponiendo, ok, suponiendo de que yo, bien, en severidad tenemos que evaluar el riesgo, perdón, la condición de la trabajadora, ¿no? Entonces, en realidad, cuando es un tema de salud, chicos, cuando es un tema de salud tipo de embarazo o es un tema médico, nosotros tenemos que regirnos a lo que nos dice nuestro médico ocupacional, nuestro médico ocupacional, ¿no? Porque cuando, les explico un poco, ¿no? Cuando una trabajadora está gestando, tiene que comunicar y el médico le tiene que hacer una evaluación. Entonces, el médico nos tiene que decir, ¿sabes qué? Esta trabajadora por su estado no debe hacer lo siguiente. Entonces, de repente te puede decir, tiene restricción para caminar mucho.
¿no? Porque de repente tiene alguna amenaza de aborto en las primeras semanas, o tiene restricción para cargar objetos, tiene restricción para estar expuesta a un espacio donde hay mucho ruido. Entonces, siempre tenemos que ponerlo de acuerdo a lo que nos dice el médico ocupacional. ¿Ok? Entonces, acá vamos a suponer, el caso no nos dice más, que ella tiene restricción para alza de cargas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la trabajadora hace algo, o sea, carga 12 kilos, aparte de que le da una síntoma, una lesión lumbar, también va a tener complicaciones en su embarazo. Entonces, probablemente sea muy fatal y yo le deba poner 3 y va a ser importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo controlo eso yo? La primera es eliminar el peligro. Entonces, voy a poner restricción de carga o manipulación de objetos puedo poner de 0 a 12 kilos, restricción, restricción de total, ¿no? Restricción total de carga o manipulación de objetos de 12 kilos por parte del médico ocupacional. Y bueno, acá puedo complementar con capacitación en peligros y riesgos de trabajadoras gestantes, ¿no? Gestantes en almacén. Entonces, aquí, mis personas expuestas para este peligro ya no voy a tener, o sea, porque si yo le estoy restringiendo el acceso a la trabajadora a que cargue manipulación, a que haga manipulación de cargas, mi disposición va a ser 0, ¿no? Mi procedimiento, bueno, no tengo índice 0, me parece que tengo un índice 1. A ver, voy a volver acá. Sí, tengo un índice 1. Pero en realidad yo aquí haciendo esto, restricción total de la carga, yo ya estoy eliminando el peligro. Porque o sea, yo prácticamente le estoy diciendo, ¿sabes qué? Tú no puedes cargar nada y yo te restringo total la actividad. Entonces voy a restringir, incluso puedo poner acá mejor como control, reubicar, no, o poner, reubicar a la trabajadora fuera del almacén y darle actividades administrativas. ¿Okay? Entonces yo de esa manera eliminé el peligro. Entonces acá todo va a ser 0, 0, 0, 0. Aquí voy a tener riesgo, no, a ver, va a desaparecer porque he logrado eliminar el peligro. ¿Sí? He logrado eliminar el peligro. ¿Por qué? Porque ya le estoy restringiendo esa actividad. Lógicamente, cuando de repente la trabajadora dé a luz, esa matriz queda ya desfasada y se vuelve a activar el protocolo. Bien, chicos, bueno, hemos llegado al final de la clase el día de hoy. Eh, como les había dicho, ha sido un poco operativa, práctica. Entonces, de esa manera es que se debe analizar debe hacer el análisis de los peligros, identificación de peligros, evaluación de riesgos. Entonces, bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. En general, hoy ya también llegamos al final del curso, ¿no? Entonces, espero que a lo largo de todo el curso hayan podido, pues, aprendido un poco más, a reforzar el criterio, de repente alguna forma de evaluar algún riesgo. Yo también me llevo un aprendizaje de todos por sus comentarios, por sus experiencias también, todos venimos de diferentes rubros. Entonces, nada, ha sido un gusto estar en este curso. No olviden terminar su examen, no olviden también de alguna manera lograr certificarse que les va a servir para poder dar capacitaciones también a ustedes. Entonces, muchas gracias y los dejo con Berna, que seguro tiene algo que comentarles. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Buenas noches.